viernes pasado habíamos tratado ya, había hecho, bueno, hicimos el problema de la manivela que tenéis ahí. Si hay alguna duda me lo planteáis. Y respecto a lo que es sistemas de partículas también estuvimos viendo un poco. En el caso particular, estábamos aplicando con uno de los grupos, vi un poco de lo de la energía, expliqué un poco de la energía cinética, lo que ocurría para la energía cinética, pero para el otro grupo no. Bueno, no pasa nada, podemos enlazar ahí y lo hacemos para los dos, si bien lo tenéis en el vídeo y podéis decirlo, miráis, porque no es mucho, pero para quedarme yo más tranquila. Entonces, lo primero, lo que estamos, o de lo que voy a hablar, de lo que hablé un poco el viernes y de lo que voy a hablar ahora a continuación, y vamos a hacer problemas. No ya el 3, sino el 4. Es decir, energía, ¿qué ocurre con la energía en sistemas de partículas y el sólido rígido? La energía cinética y potencial. Vamos a hablar de estas cosas, del teorema del trabajo de energía cinética, por si acaso, y de lo que son la energía de fuerzas conservativas, función energía potencial asociada. Vamos a hablar ahora, en principio, de estas cosas. Vale. O sea, definíamos la energía cinética de una partícula, ¿no? Vamos a utilizar la misma letra T, que pone el Taylor, ¿no? un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a ver cómo son los cambios en la energía cinética con respecto al tiempo. Es decir, que tendríamos la masa es para una partícula, ¿no? Tendríamos un medio de la masa, que para eso son constantes, y luego tendríamos la derivada con respecto al tiempo de v al cuadrado, ¿no? Tendríamos aquí 2v, es decir, que tendríamos aquí lo podríamos poner también como vector, porque fijaos que un medio de esto no es nada más que un medio de v por v, es decir, que hacer la derivada de esto no es nada más que un medio dos veces ¿de acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí respecto a t. Si ponemos la masa aquí delante, y uno recuerda que esto no es nada más que la aceleración, v segunda ley de Newton por la fuerza neta por v. Es
Es decir, que tenemos si pasamos el tiempo multiplicando a la derecha, tendríamos, naturalmente, pero claro, esto no es nada más que el desplazamiento infinitesimal diferencial de R, es decir, que tendríamos fuerza neta por diferencia. Y esto no es nada más que un trabajo infinitesimal en el desplazamiento correspondiente al desplazamiento infinitesimal diferencial de R. En un diferencial de t, ¿no? Naturalmente, el trabajo total, neto, por todas las fuerzas. Es decir, que tenemos no se olvide. Esto no es nada más que el teorema del trabajo y la energía cinética. De hecho, depende de cómo lo vea uno en los libros. La energía cinética no puede empezar por aquí y terminar definiendo lo que es la energía cinética. Lo he hecho tal como viene en el Taylor, pues os estoy diciendo, lo miráis ahí, pues se puede empezar por un extremo o por el otro, pero llega uno a la misma relación que hay que entender, que es si tengo una partícula, un cuerpo puntual, están actuando sobre él fuerzas, la suma en un desplazamiento infinitesimal, en el movimiento del cuerpo, nosotros podemos calcular cómo es la suma de los trabajos infinitesimales que realizan cada una de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. ¿Eso en qué se refleja? En una variación en la energía cinética de ese cuerpo. La suma de los trabajos que realizan las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo puntual, lo que provoca es una variación en la energía cinética de ese cuerpo. Aquí en forma infinitesimal, naturalmente, si esto es cierto, uno puede sumar para los desplazamientos infinitesimales y lo que tiene es entonces para un desplazamiento ya infinito. ¿De acuerdo? Lo que veremos ahora a continuación, dentro de un momento, es cómo yo puedo hacer una clasificación de las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo, dependiendo de cómo va a ser precisamente el trabajo. Veremos que para ciertas fuerzas el trabajo es independiente de cómo va a ser el desplazamiento que sigamos, el camino que sigue la partícula, y ese tipo de fuerzas van a recibir un nombre que son fuerzas conservativas. Vamos a ver esas condiciones más en detalle, porque eso que se dice así como que sería lo que uno dice en primero, hay pequeños detalles por ahí que hay que limar, que tenéis en el capítulo 4, y que hay que tener también claros cuando tenemos energía potencial asociada a una fuerza conservativa, es decir, las condiciones para las cuales una fuerza es conservativa o no es conservativa. Pero bueno, antes de eso, pues recordar lo que hicimos el viernes para esas personas y para el resto ahora. O sea, que tenemos que para una partícula hemos definido la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no?
Esto, por cierto, lo podríamos expresar si uno está pensando en el momento lineal. Uno podría también expresar esto como un medio de V por P. Fijaos que aquí tenía un medio de la masa por el producto escalar de la velocidad por sí mismo. Bueno, si uno coge la masa y se lo asocia a uno de los vectores velocidad, pues entonces tenemos de esta manera. Ya veréis cómo dentro de un momento tendremos una relación, por eso la pongo de esta manera. Porque si uno se da cuenta de esto, luego para el sólido rígido, para una rotación, vamos a tener una expresión que es similar. En vez de la velocidad tendremos la velocidad angular y en vez del momento lineal el momento angular. Es decir que no hace falta aprendérselo de memoria, nada más que una vez esta expresión en todo caso, es decir. Y llegaremos a una que sí es importante para la rotación de un sólido rígido, tanto en 2 como en 3 dimensiones, capítulo 10. Vale, tenemos esto, ¿no? ¿Y qué ocurre si tenemos más? De varias partículas. ¿Cómo es la energía cinética total? Por supuesto, la suma n partículas. De v sub i al cuadrado. Y aquí viene el momento ya de tener en mente cómo podemos, lo mismo que en el momento angular, incluso en el momento lineal, cómo uno puede dividir todas estas magnitudes físicas, pensar en cómo es la contribución en un sistema de partículas a la energía cinética, en este caso, considerando el sistema como si fuese una masa puntual que se está moviendo con la velocidad del centro de masas, es decir, por así decirlo, cómo es la energía cinética de traslación del sistema, más un término que es lo que ocurre relativo al centro de masas. Si estamos pensando en un sólido rígido, cómo va a ser la energía cinética de rotación relativa al centro de masas. Si tendríamos aquí lo mismo que hicimos el otro día, podríamos dividir esto. Este es el término relativo a la velocidad de cualquiera de las partículas, la puedo poner como la velocidad del centro de masas, más la velocidad que tiene esa partícula respecto al centro de masas, la notación esa de la estrella. Y si tenemos esto, ¿no? Pues entonces lo meteríamos aquí. Y tenemos aquí, fijaos, 4 términos. Tendríamos este por este, saco factor común las masas, es decir, que esto sería la masa total. Luego tendríamos este por este, si uno lo quiere así. Y luego tendríamos, voy a ponerlo por aquí, tendríamos dos veces. Tendríamos lo mismo. Dos veces este término. Naturalmente esto sale fuera del sumatorio y tendríamos aquí, este se nos va, y tendríamos aquí m sub i es igual a 1 hasta n estrella multiplicado por eso. Claro, todo este término que es no es nada más que la masa por la...
por la velocidad, no del centro de masas, sino la masa total, por así decirlo, la velocidad del centro de masas relativa al centro de masas, que esto es igual a cero, naturalmente. La velocidad del centro de masa relativa a sí misma es cero, por lo tanto este término es cero y únicamente nos queda estos dos términos. Es decir, para el sistema de partículas tendríamos por así decirlo, la traslación del sistema. Lo podemos poner siempre como suma de dos términos. La energía cinética considerada el sistema como una partícula que se mueve con la velocidad del centro de masas, y esta es la energía cinética relativa al centro de masas. Bien, esto es general para cualquier sistema de partículas, sea un sólido rígido o no. Y comentaba a vuestros compañeros el día pasado que qué es lo que ocurre durante un choque. En ciertos, no en todos los choques o colisiones. En los sencillos, por ejemplo, en los que puse yo como ejemplo el día pasado, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se caracteriza un choque o una colisión? Pues ¿qué pasaba? Con que las fuerzas externas, el efecto de las fuerzas externas era despreciable, es decir, que el momento lineal se conservaba. Cuidado aquí, ¿eh? Ya veréis cómo para algún problema de choques, eso que tengo por aquí, eso no va a ser cierto. Pero digamos para los sencillos que estamos acostumbrados, uno piensa, bueno, ¿por qué se define una colisión? Precisamente que puedes despreciar el efecto de las fuerzas externas. Por lo tanto, el momento lineal no cambia. Es constante, no cambia. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la velocidad del centro de masas durante el choque no cambia. Es decir, que si uno está pensando ahora en el teorema del trabajo y la energía cinética, fijaos que ahora sería simplemente aquí en este término, sumarle la energía, estoy en un sistema de partículas, es sumar para cada una de las partículas esta expresión. Es decir, que aquí tendríamos, en este trabajo neto, tendríamos el trabajo neto de las fuerzas externas, más el trabajo neto de las fuerzas internas, las fuerzas que se están ejerciendo entre partículas de nuestro sistema, cuerpos de nuestro sistema. Y esto sería la variación en la energía. Claro, ahora uno desearía que pasase una cosa como en el momento lineal o en el momento angular, que las fuerzas internas no jugasen ningún papel,
es decir, que este término fuese cero. Pero esto no es cierto en cuanto a la energía. Es decir, que las fuerzas internas sí pueden realizar un trabajo. Sí. Habrá un caso particular en el cual el trabajo de las fuerzas internas es cero. Un caso particular, el del sólido rígido. En el sólido rígido, este término, el trabajo de las fuerzas internas, va a ser cero, pero cuidado, en general no. En un sólido elástico, por ejemplo, el trabajo de las fuerzas internas es distinto de cero. Claro, uno está pensando, es como un muelle, entonces ahí dice, anda, pues ahí tendré energía potencial, ¿no? Porque uno tiene en la cabeza energía potencial elástica debido a las fuerzas internas, elásticas. Entonces ahí uno se da cuenta de que en ese caso, si el sólido no es totalmente rígido, entonces ese término también va a ser distinto de cero, pero en un sólido rígido caso particular, sí es igual a cero. Ya lo veremos. Lo explicaremos más adelante. Bueno, pero ahora estamos en el caso general, o sea que los dos términos en general van a ser distintos de cero. Claro, pero aún así uno diría, no puedo sacar así alguna conclusión sobre cómo podría ser el trabajo de las fuerzas internas en la variación de la energía cinética, porque yo tenía energía cinética aquí. ¿No? Esos dos términos. Este era. Es decir, que cuando ponía ahí el delta de t, tengo estos dos términos. Y ahora pensemos por un momento. El trabajo que realizan trabajo de las fuerzas internas puede modificar los dos términos, o a lo mejor hay suerte y solo puede modificar uno de ellos. ¿No? Vimos esto. Y ahora mi pregunta es, claro, ¿y esto? Son dos términos. De estrella, ¿no? ¿Puede modificar la parte correspondiente a las fuerzas internas este término y este término? ¿O a lo mejor solo uno de ellos? ¿Qué pensáis? Solo uno de ellos. Claro, solo uno de ellos, como dije a una parte de vosotros el día pasado, si uno piensa en que la energía cinética asociada a la traslación al movimiento del centro de masas durante el choque no cambia el momento lineal en ciertos choques, entonces significa que la velocidad del centro de masas permanece constante, la variación es igual a cero. Es decir, que el trabajo neto interno únicamente puede modificar el trabajo de las fuerzas internas, solo puede modificar lo que corresponde a la energía cinética relativa al centro de masas. Y eso es lo que también comentaba esas personas al primer grupo el viernes,
que es, uno dice, bueno, esto es muy, ¿no?, como muy teórico. Bueno, muy teórico no, es muy práctico, porque a la hora de diseñar, si uno está pensando en la seguridad de los coches, ¿qué es lo que intenta uno a la hora de diseñar el coche? Bueno, pues que sea muy deformable en ciertas zonas, muy rígido en otras. Naturalmente, la parte que protege a las personas, esa tiene que ser rígida, porque si la hace deformable, sí, estaría bien desde el punto de vista de la física para lo que vamos a decir a continuación, pero claro, si quedas aplastado no vas a sobrevivir. El objetivo es sobrevivir. Entonces, por un lado quieres estar protegido, es decir, que no te aplasten, pero por otro lado, naturalmente, necesitas que la energía cinética que hay antes del choque, de chocar los dos coches, pues sea disipada en forma de calor. Claro, el trabajo se va a manifestar de alguna manera, conservación de la energía. Entonces, que se disipe la mayor cantidad posible de esa energía por deformación, es decir, por fuerzas internas. Es precisamente este término. E idealmente en un coche lo que intenta uno hacer es la deformación, el trabajo por deformación de las partes metálicas, de tal manera que sea el máximo posible. ¿Cuál sería el valor máximo posible? Que si uno tiene una energía cinética relativa al centro de masas antes del choque, que después del choque sea igual a cero. Es decir, un choque totalmente inelástico. Claro, si la energía cinética relativa al centro de masas después del choque es cero, ¿de acuerdo? La velocidad de cada uno de los cuerpos que intervienen en el choque relativa al centro de masas después del choque es cero, es decir, que ambos cuerpos se mueven con la velocidad del centro de masas. Si se mueven ambos cuerpos con la misma velocidad, se mueven conjuntamente. Eso es un choque totalmente inelástico, es decir, que los dos coches ¡pac!, quedan pegados uno al otro, eso sí, muy deformados, quedan pegados, y luego se mueven con la velocidad del centro de masas. Claro, si el choque es frontal, los dos coches van uno frente a otro con la misma velocidad en módulo y tienen la misma masa, entonces después del choque, naturalmente la velocidad del centro de masas es cero. Antes del choque es cero, después del choque es cero. Si uno de los dos coches es un Mercedes de 2.500 kilos y el otro coche es un SEA 600 antiguo, ¿no? Entonces lo que ocurre naturalmente es que el Mercedes, hombre, se inmuta, pero un poquitín, su velocidad cambia, pero no cambia demasiado, mientras que la velocidad del coche menos pesado, la variación, la velocidad como vector, es decir, el cambio en el momento lineal, es enorme. Es decir, de ahí sufre más naturalmente. ¿Por qué? Porque si el cambio en el momento lineal del coche pequeño es enorme, eso significa que la aceleración que están sufriendo las personas dentro, aunque el habitáculo permanezca rígido, supongamos eso, la aceleración que sufren las personas dentro del coche ese pequeño es muy grande, mientras que la del Mercedes es menor. La variación del momento lineal es menor. Por lo tanto, la aceleración media durante el choque es menor, mientras que para el otro es mayor. Claro, si uno piensa que entonces la aceleración necesitas fuerzas que provoquen esa aceleración, ¿no? Son las fuerzas internas al sistema. Pensad en el cerebro de la persona. Naturalmente, si la aceleración, si yo voy hacia adelante y luego vuelvo hacia atrás, es decir, el cambio en el momento lineal es muy grande, por ejemplo, voy en esa dirección y luego cambio de sentido, la aceleración es muy grande. Si el tiempo del choque es pequeño, es todavía mayor, porque depende del tiempo del choque. Entonces, ¿qué creéis cómo son las fuerzas que están provocando la pared del cráneo sobre el cerebro, que es pastoso? Claro, tienen que producir precisamente esa fuerza que produzca esa aceleración. La muerte de la persona.
¡pac!, se aplasta el cerebro contra la pared del cráneo. Por así decirlo, bueno, se produce una hemorragia interna. Se arrancan incluso las arterias. Bueno, pero para eso no necesita uno fijarse en el cerebro. Muertes por... Llevas el cinturón de seguridad, lo llevaban puesto en el 600, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre en ese choque? Si tú estás rígido en la cabina, pero la aceleración es tal que la aorta se arranca. Sí, claro, las aceleraciones son tremendas ahí dentro del cuerpo, entonces te desangras, o el hígado, o el bazo, o una cosa. Por desgracia, un amigo mío hace muchos años murió de esa manera. Claro, fue contra un pilote de cemento, el coche. Yo siempre me acuerdo del de Fernando, cuando explico esto. Sí, llevaba el cinturón de seguridad que, bueno, prácticamente lo segó. Bueno, la retuvo, pero por dentro te provoca unas hemorragias. ¿Debido a qué? Debido a lo que estamos explicando nosotros ahora. Es decir, que el cinturón de seguridad no te salva la vida. Bueno, te evita que te sacudas contra el cristal por ahí delante. Pero naturalmente las leyes físicas son unas dadas. Si la aceleración que sufre durante el choque las personas, y por ahí es por donde entonces intentan naturalmente en las pruebas estas, ¿no? Del NCAP, de choques, de cómo están hechos los coches, mejor o peor, lo de las estrellas. Naturalmente lo que intentan es, aparte de la rigidez de la cabina, evitar que queden aplastados, es hacer de tal manera que la aceleración que sufren las personas y cualquiera de las partes del cuerpo no superen ciertos valores. Porque se sabe muy bien que a partir de ciertos valores se producen hemorragias. En la aorta, en el hígado, en el cerebro en particular. Por eso marcan los dummies, los muñecos. ¿Habéis visto las pruebas esas? A cámara lenta son muy bonitos. O sea, con muñecos es bonito, claro. El problema, con personas no. Entonces marcan con esos puntos. Y a cámara lenta, entonces lo graban. Entonces, de las imágenes, ellos pueden saber cómo es la aceleración que se produce en la cabeza, que es diferente a la que se produce en la zona del tórax, en las piernas también, que sufre. Y entonces puedes saber, precisamente, en la zona de la cabeza, ese tipo de coche, para ese tipo de choque, ¿le hubiese producido la muerte? ¿Sí o no? ¿Cómo se sabe, por cierto, los valores para las aceleraciones? ¿Cómo creéis que se hacían las pruebas inicialmente? Se hacían con personas muertas. Sí. ¿Veis cómo aprendéis en cosas de mecánica? Aprendéis cosas incluso interesantes. Sí, por supuesto, hay que, digamos, calibrar de alguna manera cómo son esos valores. Entonces se metían personas muertas, fallecidas, que donan su cuerpo para la ciencia. Que estén, pues, digamos, supongo que en condiciones, es decir, con muerte de algún tipo, que no tengas dañado no tengas hemorragias cerebrales, que puedas saber luego, ¡pac!, qué es lo que ocurre con tu cerebro después de un choque de esos. ¿Y el airbag entonces para qué está? Precisamente el airbag está para que la aceleración sea lo menor posible. Fíjate que si tú te vas, piensa que no llevas el cinturón, ¿no? Entonces lo que vas es a encontrarte en el choque con el parabrisas. El tiempo del choque entre la cabeza y el parabrisas, al ser rígidos ambos cuerpos, es un tiempo muy pequeño. Fíjate, el cambio del momento lineal es el mismo. O sea, el cambio del momento lineal, tengas el cinturón o tengas el airbag, va a ser el mismo. ¿Cómo quedan los coches después del choque? Eso es una situación. Lo que pueden cambiar es precisamente el tiempo que dura el choque para cada una de las partes del sistema. Cuanto más largo hagas ese tiempo, fíjate lo amortiguado, si ves unas imágenes de cómo choca la cabeza claro, es amortiguado, por lo tanto, tienes mucho espacio para frenar, mucho espacio, un trozo así. Eso es mucho espacio, mientras que en un cristal prácticamente no tienes nada más que unas micras. Eso si no rompes el cristal y sales fuera, claro. Por lo tanto, lo que cambia con airbag a sin airbag
es el tiempo que dura el choque de la cabeza, por ejemplo, frente al objeto. Al hacerlo más grande, la aceleración, la fuerza media, la aceleración media, si el tiempo es grande, la aceleración es menor. Fijaos que sería delta de v dividido por delta de t. Delta de v o delta de p, ¿no? Eso no lo puedo cambiar, lo único que puedo cambiar es el denominador. Cuanto más grande haga el denominador, más pequeño es todo el término. La fuerza y las aceleraciones son menores y tienes alguna oportunidad de sobrevivir. Si el tiempo del choque es muy pequeño, problema que os propuse, que resolvimos el otro día, ¿no? Voy al gimnasio y hago el tonto, dejo caer las barras. ¿Por qué Porque hay un suelo amortiguado? Porque si lo haces sobre un suelo duro, el tiempo del choque es muchísimo menor. Entonces la fuerza media que estás ejerciendo sobre el suelo es muchísimo mayor. Sí, el cambio en el momento lineal es el mismo, en un caso que en el otro, pero al ser el tiempo del choque diferente, la fuerza media que se está ejerciendo entre los cuerpos es muy diferente. Pero puede ser en órdenes de magnitud. Aclarada la cuestión, ¿por qué el airbag? Porque te da precisamente más tiempo durante el choque de la cabeza contra algo tiene que chocar. ¿De acuerdo? Bien, ¿más alguna cuestión sobre eso? O sea que esto, en lo del diseño de coches, es lo que estamos viendo aquí. Naturalmente hay que verlo, pues cómo es cada... pero es muy bonito. Más. Bien, o sea que aquí, conclusión. Las fuerzas internas realizan en general trabajo. O sea, en ese caso del coche, ¿cuáles son las fuerzas internas? O sea, hemos aplicado a ese, es bonito, ¿no? Mi sistema es, fijaos, los dos coches y las personas que hay dentro de los dos coches. Las fuerzas internas son las del metal, uno contra otro, las de deformación dentro de cada coche del metal y, por supuesto, la fuerza que ejerce el parabrisas sobre tu cabeza, el cinturón de seguridad sobre tu cuerpo, todos esos son fuerzas internas. ¿Bien? Vale. De acuerdo. Y ahora veamos qué ocurre si tenemos un sólido rígido. Caso particular. ¿Qué veíamos para el sólido rígido? Pensando que tenemos una rotación alrededor de un eje fijo. ¿Habéis visto? Cuidado, todo lo que he dicho antes, es como todo en... Claro, le gustaría a uno, en vuestro caso, agarrarse a fórmulas. ¿Habéis visto toda la palabrería que he soltado? Todo eso. La fórmula era bien sencilla, bien corta, ¿no? Todo eso que he dicho está contenido ahí dentro. Es decir, que no son fórmulas que uno se aprende de memoria, sino es una pequeña fórmula, como F igual a M por A, entender lo que te está diciendo esa fórmula. Ese es el asunto. Vale. ¿Qué ocurre si el sistema de partículas es un sólido rígido para una rotación alrededor de un eje fijo? Es decir, que tenemos una cosa como esta, ¿no? Está girando con una velocidad angular omega. Aquí tengo cada una de las partículas, naturalmente. Entonces está trazando una trayectoria circular de diferente red. Pero todas ellas están trazando esa trayectoria circular con la misma velocidad angular. Eso, claro, eso es lo que caracteriza el sólido rígido, que las distancias entre puntos del sólido rígido no cambian en el movimiento, permanecen constantes. ¿Cómo sería entonces la energía cinética? Si consideramos un número finito de partículas. Si lo consideramos toda la masa distribuida, os recuerdo que esto simplemente se transforma en una integral. ¿Perdón? Es una suma, una integral. Un medio de m sub i, v sub i al cuadrado. Ya, pero ¿cómo es la velocidad de cada una de estas partículas?
V sub I. Lo podemos poner como omega, escogemos el origen de coordenadas, ya que el eje es fijo, no hay ningún problema. Tiene que ser el origen, la persona ve su origen quieto, no se mueve. Por lo tanto, lo podemos escoger por comodidad en el propio eje. Tendríamos aquí el vector RI y tendríamos entonces omega por RI. ¿Y qué tendríamos aquí si cogemos el eje Z? A lo largo de ese eje, pues tendríamos aquí y JK, ¿no? 0, 0 omega, XI y ZI, y lo que tendríamos naturalmente es lo que vimos el día pasado, más J más 0 por K. Es decir, que está contenido la velocidad en planos paralelos al XI. Si nosotros miramos cómo es VI al cuadrado, tendremos que cogernos la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, es decir, que aquí tendríamos, desde igual a 1 hasta n, un medio de m sub i, omega cuadrado, xi al cuadrado más y al cuadrado. Si sacamos factor común, el 1 medio y el omega cuadrado, tendríamos aquí desde igual a 1 m sub i xi al cuadrado más y al cuadrado, que no es nada más que el momento de inercia respecto al eje de rotación. Es decir, vamos a llamarlo ahí. Es decir, que tendríamos que t es igual a 1 medio de i por omega al cuadrado. Es una rotación pura. Un eje fijo, el movimiento es de rotación. ¿De acuerdo? Claro, naturalmente podríamos tener aquí también, considerar el centro de masas, a lo mejor se encuentra en esta posición, ¿no? Por supuesto, el centro de masas también traza una trayectoria circular de un radio determinado. Tendrá el centro de masas sus componentes en ese sistema de referencia. Tendríamos aquí. Claro, si uno piensa entonces en la expresión respecto a la energía cinética, como lo dividíamos en dos términos, también tiene que ser cierto, ¿no? Habíamos puesto una cosa como esta, también tendríamos aquí, o sea, que un medio, la velocidad del centro de masas, y este término, la energía cinética relativa al centro de masas. Si uno se monta, en vez de estar aquí montado, se monta aquí en el centro de masas, lo que está viendo que hace el cuerpo es un giro, todas las partículas las estás viendo girar con la misma velocidad angular que esta otra persona a tu alrededor. ¿Alrededor de qué dirección? De la misma dirección del espacio. Es decir, que lo único que tenemos es una rotación alrededor de otro eje paralelo al primero, pero que pasa por el centro de masas. Es decir, que tendríamos, claro, y uno dice, y la energía cinética para una rotación de ese tipo sería un medio, pero ahora cuidado, el momento de inercia respecto a este eje que pasa por el centro de masas por la velocidad angular al cuadrado. Voy a poner ahora la expresión en otra pantalla. Es decir, que tendríamos que por un lado, pero por el otro lo podríamos poner claro, la velocidad del centro de masas al cuadrado, fijaos que si la distancia entre los dos ejes, es decir, la distancia tenía aquí el cuerpo, tenía este eje, el centro de masas por aquí,
la trayectoria del centro de masas sería circular con un radio, vamos a llamarlo ρ, la distancia de este eje a este otro eje, es precisamente el radio de la trayectoria circular del centro de masas. Tendríamos entonces ρ cm al cuadrado por omega al cuadrado. Por lo tanto, si sacamos factor común omega al cuadrado, y el 1/2, tendríamos esta expresión, y esto recordad que no era nada más. Y aquí nos aparece otra vez el teorema de los ejes paralelos. O de Steiner. Este término tiene que ser igual a este término. M, bueno, ponerlo primero. Entre los dos ejes paralelos. De acuerdo. Pero había dicho, y con esto voy a hacer la pausa dentro de un momento, por cortarlo justo donde yo quiero, que es... Había dicho lo siguiente, que para una partícula, la energía cinética, la podía poner de esta manera. Vamos a ver cómo para el sólido rígido, ¿no? Si lo considero que está rotando, una rotación ahí pura, ¿cómo podemos poner esta expresión? Uno dice la velocidad lineal pasa a ser la velocidad angular y el momento lineal, el momento angular. Lineal, angular, lineal, angular. Vamos a ver esto. O sea que teníamos esta expresión, ¿no? Que esto no es nada más que 1/2 de I omega por omega. Pero claro, de la segunda ley de Newton para la rotación, la componente a lo largo del eje de rotación, y teníamos Z, y si nos fijábamos en L, Lx, Ly, Lz, siendo Z el eje de rotación, ¿qué es lo que teníamos para Lz? Que era I por omega. Y teníamos para la componente Z de esto, bueno, a mí lo que me interesa ahora es, anda, tengo aquí I omega, es decir, que tengo Lz. Omega por Lz. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, omega no es nada más que la componente z de omega. Es decir, que esto no será nada más que omega z, Lz.
si uno ahora cambia, o sea que esto es así cierto, pero ahora uno dice, claro, eso es porque has escogido el eje Z en la dirección del eje de rotación. Tiene que ser lo mismo independientemente de cómo escojas los ejes coordenados. Eso significa que esta será la componente de omega a lo largo del, o mejor dicho, la componente del momento angular a lo largo del eje de rotación. Para cualquier orientación de los ejes coordenados. El eje de rotación tiene naturalmente la dirección de omega. Y esto, capítulo 10, esa expresión es muy importante en el 10 porque va a servir para la rotación, ya no solo en el plano, que es el caso sencillo, sino para el caso complicado, que es la rotación en 3 dimensiones. Precisamente vamos a necesitar saber cómo es perdón, aquí puse I, T, la energía cinética. Puse una I, esa era una T. Ya veo lo que... Bueno, entonces vamos a necesitar conocer cómo es la energía cinética. Qué curioso para ver el movimiento. Os daréis cuenta en el momento en el que cojamos la mecánica de Lagrange, cómo se basa precisamente en obtener la energía cinética y la energía potencial, 2 escalares, y a partir de esos 2 escalares obtendremos las ecuaciones del movimiento. Es decir, que es fundamental conocer cómo es la energía cinética en cualquier caso para la rotación de un sólido rígido. Es decir, esta expresión, en ese momento. Vamos a hacer ahora la pausa. 7 a 5, 12. Hay 12, hay 13. Vamos a ver. Lo habíamos dejado, ¿no?, con la energía cinética. Ahora hay que comentar algo acerca de la energía potencial. Incluso es muy seco, ¿no? Voy a poner un ejemplo que tengo hecho por el ordenador para que veáis que puede ser incluso útil las cosas que digo, no solo para diseñar un puente. Un puente en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Uno no necesita nada. Sí, uno puede aprenderse cosas de memoria, pero ya veréis, espero que sea bonito. Un puente con vigas elásticas. ¿Cómo va a quedar ese puente después de, ¿no? Te dicen cómo son las vigas, cómo es la elasticidad de cada una de las vigas. Eso, puntos suspensivos para que estéis todavía despiertos un poco durante un rato. Pero para eso para resolver ese problema necesito hablar de la energía potencial. Energía potencial, fuerzas conservadoras. Ahora lo que nos vamos a fijar es, teníamos en el teorema del trabajo de la energía cinética, ¿no? Teníamos el trabajo neto. Vamos a pensar para una partícula. Primero, una partícula. Y luego veréis cómo simplemente para un sistema de partículas será distinguir entre cómo son las fuerzas, si son fuerzas externas, fuerzas internas, trabajos. Pero la caracterización es la misma, sean fuerzas externas o fuerzas internas. Teníamos el trabajo neto, la variación en la energía cinética. Y ahora vamos a ver, aquí lo que teníamos, pues era, o en su caso infinitesimal, una de las dos, me da igual. ¿Qué tenemos para una fuerza? Me voy a fijar en una de las fuerzas, en una. Para ver su trabajo, el trabajo que realiza esa fuerza, sobre esa partícula. La partícula sigue una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, desde 1 hasta 2.
Y simplemente, pues, me preguntan, ¿cómo es el trabajo que realiza esa fuerza al ir la partícula por este camino C desde 1 hasta 2? Pues tendrás que sumar cómo son los trabajos infinitesimales para esa fuerza en particular, esa fuerza F en particular. O sea, el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están aplicadas sobre esa. Tendré que ver cómo es el trabajo de una de ellas, de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien, o bien el trabajo infinitesimal en uno de los trocitos, esto sería el desplazamiento infinitesimal, F, el producto escalar de fuerza por desplazamiento. ¿Bien? ¿Cuándo? Y ahora la cuestión es, anda, pero habrá fuerzas para las cuales este trabajo es independiente, es decir, que yo puedo ir desde una posición inicial 1 a una posición final 2 por el camino C, no quiero llamar, por el camino A, por el camino B, por el camino C, utilizando letras. Si la fuerza es conservativa, el trabajo es independiente, el trabajo que realiza al ir la partícula de 1 a 2 es independiente del camino. De la trayectoria que ha seguido. Es decir, que el trabajo por el camino A igual al trabajo por el camino B, es decir, para todos ellos tenemos el mismo trabajo, independiente. Eso significa que naturalmente nosotros podríamos hacer desde 1 hasta 2 y luego vuelta a 1. Si es independiente de los caminos que sigo, eso significa que el trabajo para cualquier camino cerrado es decir, que el punto inicial y el punto final es el mismo, de donde salgo a donde llego es el mismo. Si la fuerza es conservativa, el trabajo es igual a 0 para cualquier camino cerrado. Es decir, que estas son equivalentes. Para cualquier camino cerrado. Bueno, ¿y qué condiciones tiene? Esa es la definición sencilla, iba a decir, de lo que es una fuerza que es conservativa. ¿Qué condiciones tiene que cumplir esa fuerza? O sea, que eso, para que eso sea así, esta sería una forma, primero, condiciones. ¿Qué debe cumplir? Una que es, ya salta, digamos, es obvia, es tan obvia que uno normalmente se la salta. En libros, por ejemplo, lo que acabo de decir no es de segundo, es ya de hace tiempo. Que es, esa fuerza tiene que ser independiente del tiempo. Para ser conservativa, ¿eh? Porque claro, pensad que desde 1 hasta 2, que eso es lo obvio, no necesito ni siquiera cambiar el camino para ir de diferentes maneras. Yo puedo llevar la partícula 1, el cuerpo puntual, desde la posición 1 a la posición 2 de infinitas maneras. Muy rápido, muy lento, al principio rápido y luego lento, ¿no? ¿Cómo puedo coger
el bolígrafo sobre la mesa y llevarlo de un extremo de la mesa a otro? Sí, puedo ir por el camino más corto, una recta, o más largo, dando vueltas, pero si escojo el camino recto puedo llevar el bolígrafo muy lentamente, piti, 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 o muy rápidamente. Es decir, que estoy trazando o siguiendo el mismo camino de diferentes maneras. Si la fuerza depende del tiempo, entonces el trabajo que va a realizar, evidentemente, va a ser diferente en cada una de las situaciones, si depende del tiempo. Es decir, que lo primero es que sea independiente del tiempo, para que eso, siguiendo el mismo camino, siempre tenga el mismo resultado. ¿Lo entendéis? ¿De acuerdo? Que no dependa, eso incluye, claro, ahora vamos por dos. Siguiente condición. Puede depender de la velocidad que tiene la partícula. O sea, si os habéis dado cuenta de esto, puede depender F Bueno, sería una forma de verlo, efectivamente, claro, es una forma de verlo también, pero se muerde la cola, o sea que al final es decir, bueno, si va a depender de la velocidad y yo lo llevo muy rápido, entonces el trabajo que va a realizar es diferente. Por lo tanto, no, independiente de la velocidad, tiene que ser independiente de V. Pero bueno, entonces si no depende de la velocidad, ¿de qué puede depender? De la posición. Es decir, que las fuerzas conservativas van a ser lo que se conoce como campos vectoriales. Es un campo vectorial, es un vector o escalar, si queréis. A ver, ¿cuál es el concepto de un campo? Es una magnitud física que depende de la posición. En este caso, la fuerza. Un campo escalar sería, por ejemplo, lo utilizo para la energía cinética. Estaba pensando en la temperatura. Voy a poner temp. ¿No? Por ejemplo, aquí en el aula, la temperatura en una posición del espacio es una magnitud, la temperatura es una magnitud física, es un escalar que depende de la posición. Bueno, en general depende de la posición y depende del tiempo, porque en cuanto abro la ventana para una misma posición, la temperatura cambia en el tiempo. Esto es un campo escalar. Campos vectoriales, pues es simplemente que en vez de ser una magnitud física escalar, es una magnitud física vectorial. Que habéis visto magnitudes físicas vectoriales en electromagnetismo, el campo eléctrico, el campo magnético, ¿de acuerdo? Es decir, que habéis visto tanto escalares como vectoriales. La presión es un escalar, entonces va a ser un campo, es un campo. Escalar depende de la posición y del tiempo. En el caso de las fuerzas conservativas, tenemos fuerza, es una magnitud física vectorial, que depende exclusivamente de la posición. No puede depender de T. Ahí es, fijaos, puedo tener fuerzas que dependan de la velocidad, puedo tener fuerzas que dependan de muchas cosas, pero para que sea una fuerza conservativa, tiene que ser una fuerza que es independiente, que depende de la posición, es independiente del tiempo y además el trabajo es independiente del camino. O sea, condiciones. Recordad que es un cuerpo puntual, ¿eh? O sea, independiente.
no del tiempo. Y 2, del camino. Seguido. Y esta condición, claro, fijaos, ahora viene el problema de decir, ¿y cómo sé yo si una fuerza, aquí tengo un camino, ¿no? O que era equivalente para un camino cerrado, para cualquier camino cerrado, sí, para cualquier C, para todo C. Estas dos son, esto y esto es lo mismo. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo voy a saber yo si una fuerza realmente es conservativa o no? Bueno, es independiente del tiempo, eso me lo pueden decir al verlo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la fuerza gravitatoria. Tengo aquí, ¿no?, la Tierra y tengo aquí mi partícula. Tengo aquí la Tierra, tengo aquí la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce sobre este cuerpo. ¿Cómo sé yo si esa fuerza de atracción, que sigue la ley de gravitación universal de Newton, es conservativa o no? Tendré que llevar este cuerpo y tengo que probar infinitas veces, porque ¿cómo sé yo que para uno de los caminos eso no va a ser cierto? Que sea cero. ¿Lo entendéis? O sea, digamos, es bonita la definición, pero tiene una imposibilidad práctica de estar seguro de si eso se cumple para cualquier camino. ¿Por qué? Porque tienes que probar para infinitos caminos, por así decirlo, así de una manera sencilla. Es decir, que puede haber una condición que sea equivalente, o dos incluso, equivalentes, que me digan lo mismo que esto. A ver, una de ellas. Voy a empezar quizás por la más difícil. A ver, el teorema de Stokes en cálculo vectorial. Habéis visto el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Bueno, ¿qué me dice el teorema de Stokes? ¿Habéis visto? Fijaos, estáis callados como muertos, salvo una cabeza que dijo que sí. ¿Habéis visto el teorema de la divergencia o de Gauss y el teorema de Stokes? ¿Qué me dice el teorema de Stokes? ¿De qué? La integral a través de un camino cerrado C, ¿de qué? No, pero me falta aquí esto, ¿qué pongo aquí en el...? O sea, otra vez, más lentamente. Aquí dentro, ¿qué pongo? La integral de camino. Fíjate, quieta parada, que dijiste de diferencial de área. Si es de camino no puedo poner diferencial de área, porque entonces no sería de camino, sino de área. ¿Te has dado cuenta? Dijiste diferencial de área. ¿La integral de camino? Sí, no te preocupes. ¿Aquí? Me estás hablando de una integral de camino. Y viene también. Es que sería de un campo... Exacto, para cálculo vectorial hablamos de campos, de vectores, de magnitudes que dependen de la posición. Si me permitís, sigo utilizando F. Podría ser el campo eléctrico, podría ser otras cosas. O sea, en matemáticas te dice, porque esto es una demostración matemática, no es una ley física lo que voy a poner. Entonces voy a poner, ¿no?, un campo vectorial F. Estoy en matemáticas. Y hago que depende de la posición.
hago la integral de camino a través de un camino cerrado C. El teorema de Stokes me dice, el teorema de Stokes me dice que esto tiene que ser igual a la integral de superficie de ¿qué? Esta S, ¿qué es? ¿Esa superficie cuál es? Es cualquier superficie cuyo borde sea C. Es decir, que si yo tengo este camino, lo recorro de esta manera, esto es C, ¿no? Cualquier bolsa cuyo borde sea C, la superficie es. Esto no es un camino. Ahí viene la dificultad de verlo tridimensional, aunque tengo por ahí archivos en matemática, no voy a abrirlo ahora. Pero ahí viene, fijaos, en el teorema este, por eso voy lento ahora. Digo, ese es un momento en el que yo sé, por propia experiencia, que uno, si no ha pillado bien el sentido, el significado de este teorema, se lo aprende de memoria, pero está perdido. Digo por propia experiencia, porque me acuerdo muy bien, ¿no?, el tiempo que estuve que darle vueltas y darle vueltas, y al final te das cuenta de que no tiene sentido aprendérselo de memoria. Ahí viene el asunto. Bueno, en estos pequeños detalles, primero es la integral de camino, o sea, el trabajo, por así decirlo, ¿no?, a través de un camino cerrado, va a ser igual a la integral de superficie. ¿A través de qué superficie? Cualquier superficie cuyo borde sea ese camino. Por eso es una superficie abierta, porque tiene borde. Si no, no tendría sería una superficie cerrada tiene borde. Una esfera tiene borde. ¿Dónde empieza y dónde termina? En ningún sitio. Eso es una superficie cerrada. Una superficie cerrada encierra un volumen. Una superficie abierta no cierra un volumen. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Porque lo necesito para lo mío, claro. Exacto, ahí. El rotacional de F es la integral de superficie de ¿qué vector? El rotacional de F, el flujo del rotacional de F a través de una superficie, cualquier superficie cuyo borde se hace. Bueno, de hecho, el teorema de Stokes, más bien lo que hace es definir el rotacional. Define lo que es el operador. ¿Qué rotacional? La palabra lo dice, rotacional, o en inglés curl, del curling, ¿no?, de girar, te está dando información acerca de cómo rota esos vectores F, si están rotando en el espacio, si tienen una rotación o no. Bien, y este es el teorema de Stokes, y uno dice, ¿y para qué me lo saca ahora? Me ha pillado en frío con esto. Claro, porque si uno dice, si para cualquier camino cerrado esto tiene que ser cero, yo puedo aplicar el teorema de Stokes. Eso significa, para cualquier C, que para todas estas integrales tiene que ser también cero, para cualquier C. Y eso solo se cumple para todo C, sí, solo sí. Voy a ponerlo ahora con las palabras rotacional de F, o bien con el signo, ¿no? Os sonaba, ¿no? ¿Os sonaba cuando escribí esto? ¿Os sonaba o no? Para rotacional. El operador nabla por vectorialmente. Por cierto, ¿cómo es ya que hemos hablado aquí, el operador nabla en cartesianas? Porque también lo voy a necesitar. Es un vector muy curioso, ¿no? Porque sus componentes son derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos de rotacional, ¿es lo mismo que el gradiente? No, tengo el mismo operador, la misma nabla, pero no es la misma operación. Tengo el gradiente, la divergencia y el rotacional.
el gradiente de un escalar, para vosotros, para los de fluidos, bueno, para vosotros hasta el segundo semestre, porque hay también gradientes de vectores. Pero bueno, para vosotros el gradiente, divergencia de un vector, y esto, el gradiente de un escalar es un vector, la divergencia de un vector es un escalar, y el rotacional de un vector es otro vector. Entonces lo que tenemos, si tengo un escalar f, el gradiente de f, por eso se pone cuando uno escribe a mano en los libros, lo veis en negrita, para denotar que es un vector. ¿Qué componentes tiene? La derivada de f, se aplica esto sobre el escalar, esto en cartesianas. Mientras que la divergencia, producto escalar de nabla por un vector f, fijaos, divergencia, y el punto, producto escalar. ¿Qué tendríamos? Esto por el vector f, que es fx, fi, por lo tanto tendría y el rotacional, que no es nada más que cogerse en cartesianas. Tendríamos la derivada parcial con respecto a y, la derivada con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z de fx, fi, fz, y ahí tendríamos, por lo tanto no es lo mismo. Si lo que opera el vector en cartesianas o en otro tipo es ese, pero cómo opera, en un caso es sobre un escalar, en otro caso es el producto de ese operador, que es como un vector sobre otro vector, producto escalar, por lo tanto me da un escalar, y si es un producto vectorial me da otro vector, lógico. Bien, yo voy a necesitar estos dos. He empezado por el rotacional. Vale, o sea que teníamos lo siguiente, que si esto es igual a 0 para cualquier camino, esto solo es cierto, sí, solo sí, si el rotacional de f es igual a 0. Y lo bueno de esto y lo bonito es que ahora yo sí puedo saber seguro si esto se cumple en todos los puntos del espacio o no se cumple en todos los puntos. Es tan simple como es la pequeña diferencia entre integrar y derivar. Mientras que derivar tú siempre puedes, integrar, eso depende, y además depende del camino. Hay infinitos caminos. ¿Lo veis? Esto lo puedo hacer en cualquier caso. Es decir, que a mí me dicen cómo es la fuerza, por ejemplo, la fuerza de atracción, comprobad, ejemplo, ejercicio que tenéis que hacer, chupado, y uno dice, anda, me ha dicho ya cómo tengo que hacer el rotacional. F es, cumple la ley de gravitación universal. De Newton, universal, es decir, F igual a menos G, m, dividido por R al cuadrado por R. Ponéis esto en cartesianas, porque yo os he dado el rotacional en cartesianas, no en polares esféricas. Hombre, podría haberlo puesto en polares, pero no es del gusto de nadie, ni el mío. Cogéis esto y lo ponéis, fijaos que aquí tenéis el vector R unitario, es decir, si tengo aquí la Tierra, ¿no?, y aquí tengo el cuerpo, pues tendremos que un vector unitario en la dirección radial, tal como hemos visto en esta asignatura. El módulo de R. Es decir, X, Y, Z, chupado, ¿no? Y aquí R al cuadrado, por supuesto, tenéis X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Lo tenemos, no? Eso. Simplemente tenéis que cogeros y hacer el rotacional de este vector. Y comprobáis si sale 0 o no sale 0.
Y os puedo asegurar que nos va a salir un Serapio en todos los puntos del espacio. Naturalmente, en el propio punto donde está la Tierra, ahí la distancia se hace infinito. Pero en todos los puntos, en el resto, naturalmente, tenemos que es cero. Es decir, que es una fuerza conservativa. Teorema de Stokes. Mirad, fijaos para qué sirve el teorema de Stokes. Otra cosa, lo de rotacional. Lo que te está diciendo es, esos vectores rotan, giran de alguna manera en el espacio. Si giran, tú siempre puedes escoger un camino que vaya con ese giro. Por lo tanto, el trabajo va a ser distinto de cero. Vale. Vamos a ver. Pero también podemos ponernos, o sea, que tenemos eso, ¿no? Pero también de manera equivalente es f de r es conservativa si logramos encontrar una función escalar que voy a llamar u, de tal manera que f es igual a, bueno, ahí depende de la definición, da igual menos que más. Por definición, el convenio que utilizamos, si yo puedo encontrar una función escalar, un campo escalar, mejor dicho, vamos a poner bonito, campo escalar en vez de función, que depende de la posición, claro, entonces. U es un escalar, que depende de la posición, de tal manera que F, nuestra fuerza, es menos el gradiente de ese escalar, entonces F es conservativa. Claro, uno dice, ¿y lo del rotacional tiene algo que ver con esto? Si esto es así, el rotacional de F es el rotacional de menos el gradiente, es decir, menos y esa es una de las operaciones en campos más conocidas, que es el rotacional del gradiente es siempre cero. Lo podéis comprobar. Cogeos cualquier u, entonces tendréis el gradiente de u hacéis el rotacional sobre eso y veréis que el rotacional del gradiente es siempre cero, no alguna vez, no. El rotacional del gradiente es cero. Por eso esta forma es equivalente a las anteriores. Es decir, que tenemos que el trabajo, la integral de camino a lo largo de cualquier camino cerrado tiene que ser cero, o bien que el rotacional sea cero, o bien que F, fijaos que aquí he puesto una cosa importante, que es un campo que no depende del tiempo, porque, como veréis en el Taylor, hace un inciso en el cual se pueden definir, si depende del tiempo, puedes encontrar, naturalmente, también potenciales dependientes del tiempo. Y pone un ejemplo muy bonito, que es en el caso del campo eléctrico, si cogéis y imaginaos que yo tengo aquí una esfera que puedo ir cargando de alguna manera, es decir, que la voy cargando en el tiempo, depende la carga, depende de t. Y tengo por aquí otra carga Q. ¿Cómo es la fuerza que ejerce esta carga sobre esta? Ley de Coulomb. ¿No?
Es decir, que tendríamos de Q sobre Q, que tendríamos la constante de Coulomb K, QQ, R al cuadrado por R. Claro, pero uno está viendo, sí, depende de la posición, pero si Q depende del tiempo, esta fuerza depende del tiempo. Y ya no es conservativa. Pero siempre la puedo poner como la energía, puedo poner el potencial asociado a esa fuerza de Coulomb, un potencial dependiente del tiempo. ¿De acuerdo? O sea que hay que tener cuidado con lo de la dependencia del tiempo. Puedes encontrar una función escalar que tiene que ser también independiente del tiempo, si no, no hay manera. Vale. ¿Por qué me va a ser útil esa función escalar que voy a darle un nombre? Es la energía potencial asociada a esa fuerza F. Porque claro, si yo busco ahora cómo es el trabajo infinitesimal de esa fuerza, o sea, F por diferencial de R, tenía aquí F es menos el gradiente de U, o sea que tendría aquí menos el gradiente de U por diferencial de R, y ahora uno dice, anda, qué bien, tengo aquí cómo era el gradiente, diferencial de U con respecto a X, diferencial de U con respecto a Y, diferencial de U con respecto a Z, multiplicado escalarmente por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Es decir, que tengo y esto no es nada más que la variación infinitesimal en la energía potencial. Si lo pongo en forma finita, el trabajo realizado por esa fuerza es menos la variación de U. Siendo F conservativa. Es decir, que si la fuerza es conservativa, va a haber una función llamada función energía potencial, de tal manera que menos el gradiente de esa función me da la fuerza. Si ahora nos cogemos y estudiamos, o recordamos, mejor dicho, cómo es para un campo gravitatorio uniforme, G uniforme, es decir, que en todos los puntos tengo el mismo G. Tengo aquí una masa M. ¿Cómo es la fuerza asociada a ese campo gravitatorio? mg. Si escojo aquí el eje Y, el eje X, en el plano XY, y llevo esto desde un sitio hasta otro sitio, y veo cómo es el trabajo que realiza esta fuerza, tendríamos mg por diferencial de R, esto ¿a qué va a ser igual? A menos la variación en la energía potencial gravitatoria, siendo U gravitatorio que mg por I. Y tened en cuenta que el sentido de I es contrario al de G. Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿De acuerdo? Otra fuerza que es conservativa. Es decir, el muelle, el bloque, piti piti, y la fuerza que ejerce el muelle sobre el bloque elástica. En este caso, la fuerza también es conservativa y la energía potencial elástica asociada, un medio de K, siendo K la constante de fuerza del muelle, por lo que se ha estirado o comprimido el muelle al cuadrado. Claro, uno dice,
Pero eso depende de dónde pongas, por ejemplo, aquí, dónde pongas el origen de coordenadas. Si lo pones más arriba o más abajo, por supuesto que la altura cambia. Pero fijaos que lo importante no es la energía potencial, sino son los cambios en la energía potencial. Por lo tanto, da igual de dónde pongo yo el origen de coordenadas, si aquí, aquí o aquí, porque las variaciones en la energía potencial son independientes de dónde pongo yo el origen de coordenadas en este caso. Y lo mismo para la fuerza elástica. Es decir, estás comparando, al definir la energía potencial, estás asociando a una situación o a un punto, le estás asociando energía potencial cero. ¿A cuál? Al que os dé la gana. Porque lo importante son las variaciones en la energía potencial. Y por supuesto tendríais, pues por ejemplo, para ya que hablábamos de la ley de gravitación universal no G uniforme, o para la ley de Coulomb tendríamos la energía potencial electrostática o la energía potencial gravitatoria. De la otra manera, ¿cómo sería la gravitatoria? Menos G, la constante de gravitación universal, mm dividido por R, no R al cuadrado. Y en el caso de la energía potencial electrostática, ¿qué tendríamos? KQQ dividido por R. Si hacéis el gradiente menos el gradiente de esto, veréis que os sale pues, la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal. Vale, genial. Tenemos esto. Claro, en una dimensión. En una dimensión. Suponed que esa dimensión es que la fuerza solo depende de la componente X. ¿De acuerdo? Es decir, que solo tiene componente X y solo depende de X. Entonces tendríamos aquí que la energía, la variación en la energía potencial sería simplemente menos F diferencial de X. Claro, al ser en una dimensión está chupado, es menos, ya no son derivadas parciales, sino tenemos esto. Y ahora pensad por un momento que F es la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Ahora añado, es la única fuerza y es conservativa. Para que esté en equilibrio, ¿qué se tiene que cumplir? Que F sea igual a 0, que sea igual a 0. Por lo tanto, mínimos y puntos de inflexión también no se le pone en. Es decir, que si yo tengo la energía potencial, puedo saber el equilibrio fijándome, buscando naturalmente, si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Y el equilibrio estable? Estabilidad. Si yo pongo aquí en una dimensión, ahí tenéis la función energía potencial, en una dimensión, solo depende de X. Digo, anda, pues aquí tengo una posición de equilibrio, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. ¿Cuáles son estables y cuáles son inestables? Otra vez, me muevo un poco la posición hacia un lado, imaginaos que me muevo, estoy aquí, ¿no? Esa es una posición de equilibrio. Muevo el cuerpo un poco hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Veamos a ver cómo es la fuerza que está actuando. En este punto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la derivada de U con respecto a X? Positiva. Eso quiere decir que la fuerza va a ser esta, es negativa, es decir, está actuando hacia acá. Si me voy por la izquierda, hacia acá. Eso quiere decir que equilibrio estable corresponde a mínimos en U.
inestable máximos en U.